Gracias por estar aquí. Pues un gusto. Buenas tardes ya a todos. Vamos a ver cómo abordamos este tema con una perspectiva técnica y con una perspectiva aplicada, como hoy requiere el problema. Vamos a ver cómo están los métodos de riego por aquí. Esta es la situación en España y su evolución en el tiempo. A ver, cosas interesantes. Uy, se nos está yendo la mano, ¿vale? Esa es la primera. Eso es la superficie total de regadío, interesante, muy social. Muchas promesas que cumplir, y eso es bueno que se cumplan, pero esto va a acabar siendo como el matrimonio de Lady Di, que eran muchos. Entonces, y luego otras cosas que van con los tiempos, ¿verdad? Van con los tiempos, el riego por gravedad disminuya y por debajo de la tercera parte, quizá por debajo de un 30% de la superficie de riego en España, al tiempo que fundamentalmente el goteo sube y la aspersión sube, pero de una manera que se mantiene. ¿Qué está pasando aquí? Pues mira, lo que está pasando es que algunas zonas pasan de gravedad a aspersión y otras pasan de aspersión a goteo. Y eso lo lleva la escasez del agua indirectamente, porque la escasez del agua está relacionada también con climas más cálidos, con más oportunidades agronómicas para cultivos de mayor productividad del agua. Si miramos, si nos acercamos, hola, aquí. Si miramos la situación en Cataluña, pues es diferente. Es diferente de la del conjunto de España, es diferente, pero es muy parecida, por ejemplo, a la de Aragón, ¿vale? Tenemos una situación en la que cerca de la mitad sigue siendo todavía riego por gravedad, mientras que hay una parte pequeña, un 15 o 20% de aspersión y mucho goteo. La parte de mucho goteo es interesante, pero la parte del riego por gravedad tiene una razón histórica. Pues es que aquí ha habido primero riberas que el paisaje ha modelado de una manera amplia, con ríos que han proveído de agua, y además ha habido mucha intervención público-privada, como donde estamos hoy, ¿verdad?, para crear grandes sistemas de riego de una manera temprana en el contexto de España, de Europa. Y esto nos lleva a una situación, bueno, pues que debemos de mirar con cierta preocupación. ¿Qué pasa en riego por gravedad cuando hay escasez? Pues lo que pasa no es bueno. Lo que pasa no es bueno porque, en general, en las fincas que hay aquí alrededor, para dar un riego tienes que aplicar en torno entre 70 y 150, 100 milímetros. Entonces, claro, dar 100 milímetros en un riego cuando a lo mejor en una campaña hipermala tienes 300, es un problema, ¿vale? ¿Hay soluciones frente a eso? Bueno, pues hay alguna, pero pues por ejemplo, si os digo que una solución son los surcos, en los que se sostiene buena parte de la agricultura californiana, pues no nos gusta a nadie porque eso requiere mucha mano de obra. No. ¿Qué pasa en riego por inundación? Pues en riego por inundación pasa que la eficiencia está muy ligada al tipo de suelo. ¿Y qué tipos de suelo tenemos aquí? Pues en general malos para el riego por gravedad. Y también pasa que la eficiencia aumenta con el caudal de riego, pero el caudal de riego está limitado por unas acequias que en general se diseñaron para riegos de apoyo, de supervivencia del cereal. Entonces, esto está delicado. Entonces, ante la escasez, ¿qué es lo que puede pasar? Una escasez severa, pues pueden desaparecer casi por completo los cultivos de verano. Eso ha pasado ya, eso lo he visto yo. Y en ese contexto se daría algún riego de apoyo a cultivos leñosos. Pero claro, riegos copiosos y tremendamente espaciados. En riego por surcos, y hablo fundamentalmente de otros países, la adaptación a la escasez es mejor que en el riego por inundación, pero el margen de maniobra es en general pequeño. Uy, me he ido muy lejos. Vale, vamos a ver qué pasa en esa categoría esa encuesta de la ESIRCE clasificaba como riego por aspersión y riego automotriz, que en realidad son por aspersión los dos, son las coberturas totales y los pivots. Pues bueno, aquí tenemos una dosis de riego la que el regante quiera, y eso es muy buena cosa, porque se pueden dar riegos frecuentes, de baja cantidad, que es lo que hace que los cultivos rindan. Factores ambientales clave.
las pérdidas de agua por evaporación y arrastre. Pueden llegar a ser tremendamente altas. Pero con una buena gestión, pues pueden estar en un 10% de media, en riegos cuidadosos en torno al 5%, cuando esencialmente riegas de noche o seleccionas muy bien el momento de regar. Luego tenemos, todo en coberturas totales, que la uniformidad del riego está muy afectada por el viento. Y eso en algunas zonas poco ventosas, bueno, pero en algunas zonas muy ventosas, pues es una situación muy complicada. Por ejemplo, nosotros recomendamos no regar por encima de 2 metros por segundo de viento. El viento medio en Zaragoza es 3. Que eso ya os dice que la situación es complicada. Entonces, los regantes aprendieron muy rápido lo de regar por la noche y lo hacen, vamos, muy bien, sí, sí. Pero esa acumulación del riego por la noche, si todo el mundo riega por la noche, la presión puede caer muy seriamente, ¿vale? Estamos recomendando también pues, por todo el problema de la energía, regar en coberturas totales a 200 kilopascales, a 2 kilos, para entendernos, en boquilla de aspersor en coberturas, y ahí no hay ninguna pérdida de eficiencia ni de rendimiento. En máquinas de riego se puede llegar más bajo, pero ahí hay que ir ya a la boquilla específica que uno tenga. Esta es una situación del año pasado, de este regante que les habla, en la que, pues ya como yo no podía regar de noche, porque la presión era bajísima, me pasé a regar de día. El destino se venga de uno. Yo he estado predicando el riego nocturno años y entonces yo era el que regaba de día, ¿no? Regaba de día porque ese pico azul, que esa es la presión en el hidrante, pues daba un pico poco después de las 12. Pero ya veis que durante la mañana la presión iba subiendo y entonces empezaba a caer porque la gente empezaba a regar y cuando uno llegaba pues a las 6, las 7 de la tarde era imposible regar en mi zona, que estoy en una zona bastante alta. Entonces, bueno, hay que aprovechar las oportunidades como se puede. En el riego por goteo tenemos la suerte de que, además de que podemos dar la dosis de riego que queramos, la eficiencia del riego depende muy poco, nada, de las condiciones ambientales. Ni el viento ni tal tiene un efecto relevante en la eficiencia. Entonces, esto nos ayuda mucho y podemos regar en cualquier momento del día, lo cual puede dar algunas ideas para algunas comunidades de regantes. La escasez, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de varios sitios. Un efecto que es, pues ya todos conocemos, es el cambio climático. Hoy hemos tenido fantásticas presentaciones sobre la interrelación entre el regadío y el clima, ¿verdad? La meteorología. Pero yo creo que aquí nos está afectando hoy bastante más los cambios en el uso del territorio, ¿vale? El abandono del Prepirineo. El Prepirineo, que tiene nuestras iglesias románicas más fabulosas del mundo, porque ahí estaba la riqueza, se abandonó cuando nos bajamos a la tierra llana, que era inhóspita, sin agua, ¿vale? Y sin aire acondicionado. Y entonces esta foto del vuelo americano, que es una fantástica reliquia, en buena hora se les ocurrió hacer aquel acuerdo solo por la relevancia de este vuelo, que nos muestra en este trozo del Pirineo todos los montes aterrazados y cultivados en el año 57. Pero a día de hoy hay una fantástica masa forestal que ha cambiado por completo el equilibrio lluvia-escorrentía. No escurre. Entonces, y sobre esto, que esto viene pasando ya desde hace décadas, sobre esto el cambio climático. Entonces, bueno, pues aquí hay una situación pues, de una gestión compleja, ¿vale? Vamos. Ay, una gráfica científica. Me acordaba ahora de Stephen Hawking, que cuando escribió Una breve historia del tiempo, le dijo a su editor: por cada ecuación que metas en este puñetero libro, perderás la mitad de los lectores. Entonces yo, desde entonces, intento poner solo una figura científica en las charlas y esta muestra unos datos que en realidad se hicieron para Confederación, los hizo mi compañero Antonio Martínez, para la ronda anterior de cálculo de necesidades hídricas de los cultivos, ¿verdad? Y él identificó todas esas parcelas en el Valle del Ebro de las que se sabía la dosis de riego y el cultivo y las necesidades de riego. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, pues que sí, que la regresión es 1 a 1, pero que hay gente que riega por encima y gente que riega por abajo. Y eso es la vida misma. Eso sigue pasando hoy.
por razones que se nos escapan y algunas que conocemos, y entonces hay gente que sobreriega, hay gente que hace un riego deficitario, algunos controlado, otros incontrolado, ¿vale? Por las razones que sean. Y eso seguirá pasando en el futuro. Y luego tenemos el efecto de la modernización de riego. Esto es Sariñena. Los que conozcan la zona, en negro la laguna de Sariñena, ¿verdad? A la izquierda sin modernizar, a la derecha modernizado. Composición en falso color, como más rojo, más evapotranspiración. El futuro va a ser entretenido, ¿eh? Pues porque para conseguir renta agraria, pues hay que, para pagar la modernización, ¿vale? Todo eso se puede modular con políticas, ¿eh? Pero a día de hoy eso es lo que está ocurriendo. Uy, esto no estaba previsto. No, ¿dónde estoy? Ay, es que me he ido de... Vale, vamos a ver qué pasa en California. Atención, que es parecido a lo que pasa en Cataluña. Yo solo tengo datos del 2005. No sé si este trabajo se ha actualizado. Tú sabrás, José María, ¿no? Bueno, hacían unas encuestas sobre la situación de los regadíos. Pero en 2005, la mitad del riego era por gravedad en Cataluña. Vale, se parece en California, se parece a lo que pasa en Cataluña, en Aragón, en muchos sitios del Valle del Ebro. ¿Se parece o no se parece? Había aumentado bastante el riego por goteo, vale, de acuerdo, y se mantenía el riego por aspersión. Mira, esto es muy interesante, ¿eh? Habían bajado mucho los cultivos extensivos y habían subido las hortícolas y leñosos, porque tienen mayor productividad del agua. Esta es una agricultura muy expuesta a la economía de mercado, ¿verdad? ¿En qué no se parece? Pues no se parece en que los riegos por gravedad en California son muy eficientes. Tienen zonas muy adecuadas para el riego por gravedad, donde pueden conseguir fácilmente un 80% de eficiencia. Aquí pasa en algunos casos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros nos vemos forzados en general a salir del riego por gravedad, en general, ¿vale? A ver, buenas prácticas en las comunidades ante la escasez, pues aquí tenéis algunas. Comunicar mucho, porque la situación puede ocurrir este año. Informar de la disponibilidad, apoyar a los guardas, que son el eslabón débil. Desempolvar el jurado de riego, porque habrá que usarlo. Establecer, si no se tiene, un régimen sancionador complejo, legalmente incluso complejo. O un régimen de acceso al agua. Más fácil, me estoy metiendo en tu casa, Rogelio. Recomendar esquemas de cultivo adaptados a la situación. Este es un tema muy importante. Hoy estamos a tiempo. Para este año, por ejemplo. Reunir a la asamblea, informar y, sobre todo, ser muy transparentes. En riego por gravedad, bueno, aquí hay mucha variedad entre comunidades, ¿eh? Hay comunidades que, por su propia circunstancia, aun en una situación de escasez, pueden no sentirla. Comunidades que toman directamente de un río, en el que, bueno, pues puede haber localmente una cierta abundancia de agua, entonces las restricciones serán muy variables. Pero en los grandes sistemas de riego, las restricciones, en caso de escasez, serán entre importantes y muy importantes. ¿Cómo se ponen las restricciones a las comunidades en estos grandes sistemas de riego? Pues hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Habrá más, pero dos se me ocurren. Una es en caudal ficticio constante. Es decir, señores, a partir del lunes, este sistema, el que sea, empieza a trabajar a 0,5 litros por segundo y hectárea, lo que eso signifique. Si tienes 1000 hectáreas, pues te vamos a dar 500 litros por segundo, arreglaros, ¿vale? Con 0,5, que lo digo por ahí, bueno, con 0,3, con 0,2, no tiene gracia en riego por gravedad. También se puede hacer en volumen por hectárea. Hay comunidades que vienen trabajando en esto y establecen y dicen, bueno, señores, hoy os podemos garantizar 4.000 metros cúbicos por hectárea. Sería una situación en muchas zonas regables del Valle del Ebro hoy. Esto es una información importante porque tiene un carácter agronómico. ¿Vale? Con 4.000 metros cúbicos por hectárea tú sacas tus conclusiones respecto a la tierra que tienes o que cultivas y los cultivos que vas a hacer. Pero, ¿cómo trasladas eso a los regantes? Pues mira, a menudo se hace reduciendo el caudal, eso me lo hicieron a mí cuando era chaval, en alguna sequía, reduciendo el caudal de las acequias al caudal ficticio continuo. Eso es horrible, porque la eficiencia del riego por gravedad
en general aumenta con el caudal. Si tú bajas el caudal, no solo tienes poca agua, sino que encima a lo mejor eres incapaz incluso de regar, porque el agua nunca llegará a cubrir los campos, ¿no? O bien manteniendo el caudal de servicio, pero reduciendo el tiempo, y eso mantendría la eficiencia, sería una mejor opción. En riego por gravedad, pues eso, mantener el caudal de servicio tan alto como se pueda, reducir el número de días de servicio, reducir las horas de servicio, limitar el número de riegos. A veces las comunidades dicen, venga, vamos, tenemos suficiente agua, vamos a por el tercer riego. Entonces se ofrece a todos los regantes la posibilidad de un tercer riego, pero bueno, pues es una situación compleja. En comunidades presurizadas hay muchas más posibilidades. A día de hoy las comunidades de riego presurizado casi todas tienen sus contadores individualizados. Muchos tienen sistemas de telemedida de los contadores. Y algunos además tienen sistemas de telecontrol, de poder operar los hidrantes. A todo esto le llamamos telecontrol coloquialmente, pero son dos cosas diferentes, ¿vale? Me gusta enseñar esto, es una reliquia. Esto es el sinóptico del telecontrol que estuvo desde los años 80 en el Center, que es una finca del Ministerio cerca de Madrid, y que fue un primer laboratorio de automatización de telecontrol del riego. Cuando yo conocí esta cosa por primera vez, pues ocupaba como 2 neveras grandes, ¿vale? Que lo que ahora vendría siendo esto. Quiero decir que esto ha evolucionado muchísimo, pero bueno, la verdad es que este invento nos ayudó mucho. Ayudó mucho a muchas cosas en relación con el telecontrol. Cuando se empezó a modernizar en principios del siglo, 2004 o 2005, se empezaron a instalar telecontroles. Entonces era la manera de justificar que estos riegos iban a ser eficientes, porque ya había dinero europeo allí. Y entonces se dijo, todo va a tener telecontrol. ¿Vale? Y nosotros hicimos este trabajo con muchos compañeros para ver cómo eran los sistemas de telecontrol. Y vimos que, así como la red de riego tenía mucha aceptación, el telecontrol, bueno, ¿vale? Y yo creo que no nos dijeron toda la verdad, que la situación era peor. Pero bueno. ¿Por qué? Pues porque, ¿habéis oído hablar de la compra pública innovadora? Eso quiere decir que, bueno, hay un producto nuevo que lo hemos visto en papel. Y las administraciones, como es dinero público, que es pólvora del rey, pues vamos a comprarlo y a ver qué pasa, a ver si lo ponen un producto que se pueda vender solo, ¿no? Eso es la compra pública innovadora y eso es lo que sin saber el nombre hicimos aquí. Se compraron telecontroles que estaban en papel, ¿verdad? Entonces unos funcionaban mejor, otros peor, algunos han terminado funcionando y otros pues no tanto. Pero efectivamente se creó una industria, pero los regantes en general no lo usaban demasiado y no lo usan demasiado. ¿Por qué no lo usaban más? Pues son las barras rojas, problemas de comunicación, problemas en las estaciones remotas, no resolvía los problemas de la comunidad, eso es muy típico de los investigadores, nos inventamos problemas y luego los resolvemos, pero parece ser que no solo lo hacemos los investigadores públicos. Entonces, bueno, esto ha ido mejorando y ahora tenemos, en cuanto a sistemas de telemedida de los contadores, hoy hay una demanda muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ve, los que no lo tienen, telemedida de los contadores, todo el mundo ve que van a necesitar a lo largo de la campaña leer los contadores varias veces y eso es un trabajón. Leer un contador es una broma, leer 500. Entonces, bueno, pues no solamente aumenta la demanda, sino que hoy hay mucha oferta, un coste moderado, unos 50 euros por hectárea, de estos equipos que te ponen en un ordenador todas las lecturas de contadores cuando tú quieras. Y el PERTE del agua, que muchos habréis oído hablar, pues está dispuesto a cubrir estos costes. Estamos a punto de ver el texto final y tampoco sabemos cuál es la fecha de inicio de las subvenciones, porque hay algunas comunidades que están ya dispuestas a comprar mañana, pero no saben si tendrían acceso a una subvención si lo hicieran. En cuanto al control del agua, pues las limitaciones... A ver, los gestores de las comunidades, los agricultores, tienen un conocimiento moderado de las necesidades de los cultivos. En Estados Unidos, la amplia mayoría de los regantes y de las hectáreas riegan los cultivos de viso. Como mucho, de pie. Se entran, lo pisan un poco y eso sigue siendo así allí y aquí.
Yo estoy en la junta de una comunidad de regantes y cuando hablo de milímetros, que hablábamos hace un momento en cuanto a la lluvia o el riego, me siguen con dificultad. Es un problema, y el riego sigue siendo así, a pesar de que tenemos muchas herramientas. Herramientas que, por ejemplo, tiene la oficina del regante, aquí, que son un recurso fabuloso, sobre todo cuando pintan bastos, que es más o menos lo que estamos viendo hoy, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es el primer escalón, ¿verdad? Hay muchas más cosas. Con el SWAN hicimos hace unos cuantos años una herramienta para riego con frutales, muchas cosas, ¿no? También tenemos sensores de agua en el suelo, que hemos estado hablando últimamente sobre este tema, porque los proyectos, por ejemplo, a los que va a tener acceso esta casa, de modernización de regadíos, que me parece que tiene ya unos 30 millones de euros para modernización, este canal, en zonas vulnerables por nitratos, y creo, Rogelio, que aquí hay unas cuantas, obligarán a instalar al menos, a ver si lo digo bien, tres sensores cada 50 hectáreas. Y para instalarlos es fácil. Gestionar la información yo lo veo muy complejo. Y tampoco veo que la comunidad de regantes sea el elemento gestor de esa información. Pero esto lo vamos a ver. Esto es un poco el equivalente a los telecontroles en esta onda de modernización. Porque hay que poner medios, lo digo todo lo fino que sé, para que se controle no solo el agua, sino los nitratos que con ella se mueven, ¿vale? Entonces va a haber muchas restricciones de este estilo. ¿Cómo se trasladan las restricciones, voy terminando ya, de los sistemas presurizados de las comunidades a los regantes? Bueno, las comunidades, ya hemos dicho, que tienen esa manera de establecer los grandes sistemas a las comunidades, pues dicen, oye, pues a tanto por hectárea o a este caudal ficticio. Y las comunidades de regantes, pues les hacen lo mismo. Se puede intercambiar, pero yo creo que la manera más común y la más agronómica es establecer una restricción en volumen, lo que los regantes llaman un cupo, ¿vale? Es un ejercicio de prospectiva arriesgado para una comunidad de regantes, una comunidad general. La restricción evoluciona durante la temporada, sube o baja, pero es un lenguaje de agronomía que los regantes entienden, los metros cúbicos por hectárea. Los milímetros y milímetros por hora, no, eso les cuesta más, ¿vale? Y las restricciones en caudal ficticio continuo yo lo veo muy complejo. O sea, veo muy complejo a gestionarlas en una comunidad de regantes. Y desde luego te obligarían, en parte igual que el sistema anterior, a hacer lecturas de contadores, por ejemplo, cada mes. Cada 15 días en algunos casos. Y eso, si no tienes un sistema de telemedida, es complicado. Además, estas restricciones se aplican no a cada finca, sino a cada regante, a la tierra que cultiva en la comunidad. En ocasiones, y no lo he escrito, incluso de una comunidad a otra. Todo se vuelve muy surrealista cuando las restricciones aprietan, Entonces, bueno, la gestión del uso del agua en una comunidad presurizada pues puede ser de muchas maneras. Si esa es la demanda, no queda traza. Llega un momento, se leen los contadores y entonces te enteras. Pero puede haber peticiones de agua, incluso puede que la comunidad de regantes ejecute el riego de forma manual o de forma automática. De todo tenemos. Tenemos una comunidad en Huesca de 4.000 hectáreas que lo riega una señora desde hace 10 años. Las 4.000 hectáreas, desde el telecontrol. Pero esos procesos, todos, son informáticamente complejos. Nosotros venimos trabajando desde hace ya 25 años en un software de gestión de comunidades de regantes que hace estas cosas, pero no es inmediato. Que además, esta es mi pequeña morcilla, es un ejemplo muy bonito de transferencia de resultados de investigación. Fue un proyecto de investigación, pero desde hace 15 años vive en Casa de los Regantes y desde hace 3 se ha formado una comunidad de desarrolladores de Ador que de manera autónoma ya tiene su gente contratada, atiende a varias comunidades y comunidades generales. La verdad es una historia bonita, compleja, Si se ponen restricciones por tiempo, pues puedes decir, mira, señores, a partir de ahora solo se puede regar de noche.
interesante desde el punto de vista de las pérdidas de evaporación y arrastre en aspersión, pero no afecta igual a todos los tamaños de finca, ¿no? Las fincas pequeñas, pues a lo mejor necesitan para regar, para dar un riego de 5 milímetros, 3 horas, pero el día tiene 24. Las fincas grandes necesitan 20 horas. O sea, que eso no vale, eso no promueve la equidad, que es el valor principal en el momento de escasez. En el riego por goteo no se ve nada, es muy difícil controlar por tiempo. Entonces, controlar por tiempo no es posible. El riego por aspersión se ve, por eso, claro, dicen, no, pues yo prefiero que pongamos la norma de regar de noche y el que vea regar de día, que es cuando yo voy, lo empapelo. Eso técnicamente no es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso, que esto genera muchos problemas. Es más correcto decir, se puede regar tantos minutos por sector, en zonas donde solo haya aspersión, siempre que se pueda de noche, y el goteo de día. Esto es interesante también. Tener superficies de goteo relevantes en una comunidad de regantes te ayuda a orientarlas hacia el día o hacia momentos ventosos y orientar la aspersión a la noche. Bueno, todo esto puede ayudar. Pero, como os decía, las redes durante la noche pueden no soportar la simultaneidad y generar problemas. Todo esto hay que combinarlo con lecturas de contadores, y con los contadores tenemos otro problema. Tenemos contadores mecánicos con lectores de pulsos, muy comunes, los que vemos generalmente en los hidrantes. Tenemos contadores mecánicos con lectura electrónica y electromagnéticos con lectura electrónica. Todo lo que tiene lectura electrónica es lo que nos interesa a día de hoy. ¿Por qué? Porque los contadores de pulsos nos dan una señal, un cortocircuito cada vez que se sirve un volumen de agua, generalmente 1 metro cúbico o 10 o 100, lo que sea. Pero esos pulsos, si por casualidad se pierden por el camino, no hay manera de recuperarlos. Y así termina que si tú tienes un telecontrol conectado a un contador con emisor de pulsos, pues terminas la lectura con 100 unidades en el contador y en el telecontrol con 92, porque se han perdido pulsos. Esto permite, de manera adecuada, repartir el agua en periodos de escasez, porque no hay que ser tan preciso con la distribución de agua. Pero yo no conozco, a lo mejor vosotros no conozco a nadie que facture el agua con un telecontrol de contadores de pulsos. Yo no conozco a nadie. Todos leen físicamente los contadores para facturar. Los contadores electrónicos, es que es muy diferente. Tú le preguntas al contador y el contador te dice, la lectura ahora es esta, tanta. Y le dices, no te he escuchado, y te lo vuelve a decir. Eso genera integridad completa entre el contador y el telecontrol, con lo cual son mucho más útiles para los problemas que tenemos. Las imágenes de Sentinel, lo hemos visto, nos ayudan muchísimo al control del riego. Los jurados de riego de las comunidades de regantes están ya usando esta información. A ver, ¿cómo puede ser que con una restricción de 5.000 metros cúbicos por hectárea tú me hayas hecho 2 cultivos y tuvieras este NDVI en agosto? Es imposible. Y están ya trabajando sobre estas cosas, ¿vale? Y nos ayuda mucho preventiva y correctivamente las dos cosas. Pero a medio plazo, la única solución es la modernización. Y cuando digo a medio plazo es porque se entregará a medio plazo. Es que hay que empezar ayer. Y la pena es que tenemos el dinero público justito. La modernización entra en los grandes sistemas de forma desigual, de forma bastante desigual. Y en algunos casos estamos en este momento ya modernizando lo modernizado en 2005, porque hay muchas reformas que hacer, por ejemplo, las energéticas, ¿verdad? Almacenando el almacenaje de agua. En muchas comunidades de regantes el agua de invierno no se cuenta. Si tú sales de temporada de riego con 15 días de agua en tu propia comunidad, tienes un valor fantástico y las comunidades lo están haciendo ya. España, que ha sido un laboratorio mundial de la modernización de regadíos, pues ahora, aquí por ejemplo que estáis compañeros de Francia, pues están pasando cosas muy relevantes en Francia, con el agua, con la agricultura y con el regadío. La sociedad se encuentra con un dilema fuerte entre usar el agua para el regadío y usarla para el medio ambiente. Aquí esa discusión es completamente diferente. Nuestro devenir histórico así lo ha hecho. Pero vamos, yo particularmente sigo con mucho interés todo lo que está pasando
en otras partes de Europa tradicionalmente más húmedas, pues porque el mundo está cambiando y está cambiando rápido, ¿verdad? Bueno, pues estos son los cambios que ya hemos visto, ¿verdad? De gravedad a expresión a goteo, pero nos queda mucho que hacer. En grandes sistemas y sobre todo en las riberas. Las riberas es el territorio desconocido para la modernización de regadíos. Hay un nicho de cerca de 1 millón de hectáreas en España de riberas y sabemos muy poco. A menos de 50 kilómetros de aquí, hace 30 años tuvo que ir la Guardia Civil a una reunión de una comunidad de regantes porque habían secuestrado a la Junta. Y esa comunidad de regantes pasó a tutela de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante unos años. Y fueron secuestrados porque las decisiones de modernización son duras en general, pero en las riberas son durísimas. Y aquello era muy complejo. Entonces, yo creo que las riberas puede haber cambios de gravedad a expresión o a goteo, pero de gravedad a gravedad puede ser un caso interesante en algunos casos. Mejorar los riesgos por gravedad allí donde sean eficientes. Hay que intensificar las inversiones, es que tenemos que modernizar pues porque lo que viene es muy duro, no solo la escasez, sino que la eficiencia, la contaminación agraria, que está tomando una relevancia tremenda, pues nos va a hacer modernizar rápidamente. La modernización reduce la contaminación agraria típicamente a la tercera parte. Y eso es un tema muy importante. Tenemos que modernizar las estructuras, pero nos queda mucho en prácticas de riego, nos queda mucho en técnicos, en comunidades. Como más tecnología montemos, pues mucho más. Y tenemos mucha responsabilidad para cambiar esto. Almacenaje en las comunidades. Estas catedrales que fueron de la modernización de regadíos, de las que muchos estaban orgullosos, ¿verdad? Hoy son un problemón. Y bueno, las estamos alimentando ya con energía solar en muchos casos, pero el problema está servido, ¿eh? Y finalmente os quería mostrar esta diapositiva de una ribera, modernizada a riego por gravedad, que ya la están regando la comunidad de regantes directamente y están muy satisfechos. Aquí la tierra vale cerca del doble que en las zonas de riego por aspersión que están al lado. Ya que eso os da una idea de que el modelo ha funcionado. En fin, no os llevo más tiempo. Gracias por la paciencia. Gràcies. Una pregunta ràpida. Luego Enrique també estarà a la taula rodona ara, llavors es pot fer algunes preguntes. Muchísimas gracias por esa excelente presentación. Estamos trabajando en una tesis en Marruecos, donde el caso de la sequía es bastante adelantado comparado con Europa. Y el tema es el de la asimetría, aguas arriba, aguas abajo, pero también la asimetría entre las gentes, los fuertes y los de arriba y los de abajo, pues. Así una pregunta muy general, entonces, ¿cómo ve usted esa cosa de la gestión del agua de riego en un caso muy asimétrico? Es siempre muy enriquecedor tratar con los colegas franceses, con la démarche systémique y toda vuestra carga analítica, que es muy parecida pero muy diferente de la nuestra también. Pues es tremendamente complejo. O sea, la equidad es un principio muy importante en el reparto del agua, pero muchas veces las cartas de juego están repartidas y no están bien repartidas. Entonces hay actores que tienen malas cartas. Cuando eso se mezcla con políticas estatales ambiciosas, como la de Marruecos, que es una política que está ya en los libros de texto de hidrología, con sus éxitos y sus fracasos, pues efectivamente es un problema. Cuando las políticas del agua dejan a buena parte de los ciudadanos atrás, los problemas crecen, ¿no? Y es verdad también que es muy difícil encontrar acuerdos, construir acuerdos en políticas del agua, ¿eh? Yo dedico un 10% de mi tiempo a
a modernizaciones con problemas. Y es complejo. Es complejo. No solamente las desigualdades en tamaño de fincas, en modelo de explotación, una agricultura familiar, una agricultura hiperindustrial. En Marruecos, con nuestros industriales, los industriales españoles y franceses, con nuestra seguridad alimentaria, la tuya y la mía. Muy complejo, pero con problemas de edad. En nuestras modernizaciones, muchas personas de 80 años, muchos propietarios de 80 años que le dicen, mira, el Estado va a invertir 100 unidades en tu casa, pero tú tienes que invertir 60. Y esta persona dice, ¿yo invertir? ¿Qué me dices? Pues muy complejo. Yo no tengo una solución. Tengo más preguntas. Gràcies. Comencem a Tarragona.